Buen día, soy la licenciada Alma Yurichi Juárez Martínez, directora del Instituto Ciudad Hidalguense de la Mujer. El día de hoy le estamos transmitiendo una cápsula informativa sobre el tema Hablemos de Género, a cargo de la trabajadora social Indra Erendira García Barrera. Los invito para que sigan nuestra transmisión en estos nueve cápsulas informativas en nuestros 16 días de activismo acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Y pues bueno, les dejo con nuestra trabajadora social que les hablará un poco del tema. Indra. Muchas gracias, directora. Buenas tardes, como lo mencionó, soy la trabajadora social Indra García y vengo del programa PAIMEF, que trabajamos en conjunto aquí con el Instituto de la Mujer. Y bueno, yo les vengo a hablar de género. ¿Por qué vengo a hablar de este tema? Creo que es muy importante el hecho de que como sociedad a veces escuchamos la palabra género, pero no sabemos específicamente a qué se refiere. Es un tema complejo, sin embargo hay que saber diferenciar lo masculino de lo femenino y el sexo del género, que no es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Nosotros nacemos en un contexto social, familiar, cultural, y dentro de eso a nosotros se nos da esta parte de anatomía, morfología y fisiología. Esto es natural, totalmente natural en cada uno de nosotros, esta parte del sexo. Sin embargo, lo que no es natural aquí es el género. ¿Por qué? Porque el género se nos es dado por la sociedad, es lo aprendido, lo que nos dice la sociedad. ¿Cómo tienes que comportarte tú que eres mujer? ¿Y cómo tienes que comportarte tú que eres hombre? Entonces, el hecho de que se ha construido socialmente esta parte del género es susceptible a modificarse. ¿En beneficio a qué? A lo que la sociedad diga. Y vamos a hablar en esta misma línea, en el que en este beneficio la que se ve afectada es la mujer que se encuentra en desventaja. ¿En qué momento, Indra, se le asigna el género a una persona? El género a una persona, directora, se asigna desde el momento en que se nace. Cuando ahora sí los genitales de las personas pues son externos, ¿qué pasa? La mamá, el papá, la familia dice, es niña, vamos a ponerle su ropita rosa, las muñecas, es niño, vamos a ponerle su ropita azul, los carritos, y le van creando un proyecto de vida en base a las expectativas de lo que dice la sociedad, si eres hombre o si eres mujer. Y de esto van partiendo otras situaciones de género, que son los roles de género y los estereotipos de género. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en los roles de género es el cómo la sociedad espera que uno se comporte. Ahora sí que son las expectativas sociales, culturales que te marcan. Ejemplo, la mujer que tiene que ser alguien sensible, alguien que se somete, alguien educada, decente. Sin embargo, dicen el hombre tiene que ser fuerte, tiene que saber ocultar sus emociones, ¿no? Porque si no lo hace, ya te desvaloran esta parte masculina en el que se desenvuelve uno. Y este tipo de roles que nos da la sociedad representan la mayoría de veces esta desigualdad e inequidad social. Ahora bien, los estereotipos de género hacen referencia a estas generalizaciones aprendidas. Y hago énfasis en aprendidas porque no es algo con lo que se nace. Es algo que se educó, que se aprendió, que a ti y a mí nos dijeron en algún momento. Esta generalización aprendida tiende a ser un poco rígida y difícil de modificar porque es algo que construyes a través del tiempo. Sin embargo, condicionan y limitan las potencialidades que tiene una persona siendo hombre o mujer. Por ejemplo, si eres hombre, se le asigna el espacio público, ¿no? La toma de decisiones políticas, sociales, culturales. Pero si eres mujer, se te asigna el espacio privado, en el cual se desenvuelve únicamente esta parte de la crianza y los cuidados. Y es aquí donde me gusta hacer énfasis en decir, es algo que se aprende, pero a cierta altura de la vida ya estamos para reprender también, para decir sí o no en cuanto lo creamos conveniente. Y bueno, pasando a este tema, quiero llegar al punto central, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género se basa mucho en el sistema sexo-género. ¿Cuál es el sistema sexo-género? Bueno, es que a partir de las representaciones y diferencias biológicas, que es el sexo, se desglosa esta parte del comportamiento social, que es el género, lo que ya platicamos.
Entonces, la perspectiva de género hace énfasis en esta desigualdad y diferencia de poder que se da en las personas. En este caso, la mujer se ve más en desventaja que el hombre y se desvalora lo femenino de lo masculino. Pero hablar de perspectiva de género no siempre es una situación para alarmarnos o decir, ¡ay, es algo malo! Al contrario, lo podemos ver también como este aspecto de decir, si tú entiendes la perspectiva de género, puedes romper paradigmas sociales, familiares, culturales, que a lo mejor hasta cierto punto ya no aplican en la sociedad. ¿Y por qué se rompen estos paradigmas? Bueno, se hace porque uno se cuestiona las cosas, y el cuestionarte te permite decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿No? Ejemplo de paradigmas de perspectiva de género que ahora sí se han roto a través del tiempo y que se han identificado, el hecho de que un hombre llore como enfrente de las personas, se vea sensible, es romper paradigmas, porque es algo que le enseñan al hombre. Tú no tienes que llorar frente a la gente, no tienes que romper esta masculinidad que te hace a ti ser quien eres. O el hecho también, un paradigma de que dicen, ay, el hombre no entra en labores del hogar, él es trabajo. Pero si tu mujer encuentras a un hombre que hace aseo, que te lava trastes, te barre, te trapea, cuídalo. No hay por qué hacer este paradigma erróneo. Sin embargo, un hombre que lava, que plancha, que hace aseo es un ser funcional, al igual que lo es una mujer funcional. Entonces, esta parte de romper paradigmas. Y esta parte de la perspectiva de género hay que hacer esta transversalización. ¿Qué quiere decir? Luchar por la igualdad en el marco legislativo, en programas que vele tanto por hombres o mujeres. ¿Qué nos puedes comentar acerca del patriarcado en el tema de género, Ina? Sí, qué bueno que lo menciona. El patriarcado, hay que entender que es este sistema social en el cual el hombre se caracteriza por tener el poder y porque predominan los roles de liderazgo. Y dentro del patriarcado se desglosan tres conceptos muy importantes, que es el sexismo, el machismo y la misoginia. A grandes rasgos vamos a hablar de cada uno. Del sexismo primero. El sexismo es esta actitud que desvalora a las personas del sexo opuesto, ya sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Sin embargo, culturalmente se da mucho más que el hombre desvalorice a la mujer. Aquí entran ahora sí la religión, la raza, la etnia, las diferencias de género, preferencias sexuales y demás. A mí me gusta hacer un ejemplo en el sexismo de algo simbólico. En cuanto a la mitología griega, no sé si han escuchado el dicho, los hombres viven en Marte y las mujeres viven en Venus. Este dicho hace referencia al sexismo. ¿Por qué? Porque Marte era un dios griego en el que se reflejaban los guerreros, los agricultores, el trabajo y demás, y Venus era esta Afrodita, que era la diosa de la belleza, del amor, de la delicadeza, y desde ahí te van enseñando a cómo esta parte sexista de diferenciar los géneros y los roles, pues está muy marcada, ¿no? Y es lo que a lo mejor ya nos venían platicando en temas anteriores en otras cápsulas, de cómo el lenguaje, de cómo la sociedad con estas cosas te va inculcando cómo es un hombre y cómo una mujer. Ahora, la misoginia. Eso quiere decir cuando un hombre tiene mucho odio y desprecio a una mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Por la creencia, precisamente, de que la mujer no juega un papel muy importante en la sociedad o es débil e inferior frente al sexo masculino. Y por último, el machismo. Esta palabra creo la hemos escuchado muchísimo y hace precisamente énfasis a esta ideología que se nos ha ido arraigando a través de los años, que engloba este conjunto de actitudes y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre en la sociedad con las mujeres. Y es por esta situación que se da esta agresión a la mujer, que se da la violencia familiar, la violencia en diferentes ámbitos, económico, patrimonial y demás. Es este abuso de poder que se da, ¿no? Ya que mencionas, Indra, ¿cómo se ejerce el poder en los hombres y cómo en las mujeres? ¿Cómo lo identificamos? Ok. Primeramente hay que entender que para que exista un poder debe haber una persona que lo ejerza y otra que lo resista. Y existen muchas formas de resistencia. Puede ser algo que se note, algo que no se note, incluso se puede ver reflejada la resistencia en depresión,
en ansiedad, en pérdida de peso, en autosacrificio, y el poder se da en espacios políticos, económicos, familiares, sociales, culturales, hasta en los medios de comunicación se da. Sin embargo, entendiendo ya esta parte, el ejercicio de poder en el hombre tiene que tener una actitud notoria, quiere decir que sea directo. Un hombre no tiene por qué ocultar su poder, por eso se da mucho que la violencia en la mayoría de veces la ejerce el hombre, porque es algo que se ha ido enseñando y que puede llegar a ser humillante y peligrosa, porque su poder muchas veces se refleja en las agresiones físicas, económicas, porque es la manera de tener el control sobre la otra persona. Caso contrario a la mujer, el poder se da con una actitud silenciosa, es un poder indirecto. No, esta sociedad patriarcal no permite que la mujer pueda manifestarlo tanto como el hombre. Por eso tiende a pasar que a veces la mujer lo ejerce únicamente con los que están abajo de ella, por ejemplo los hijos o en el trabajo, si tiene personas que supervisa, y aún así la manera en cómo refleja el poder no es la misma. La mujer se da más que utiliza la manipulación y el chantaje como forma de poder y no llega a la agresión. ¿Por qué es importante conocer las diferencias sexo-género? Bueno, es importante porque muchas veces la sociedad lo confunde como sinónimos, cuando no es así. Como mencioné al inicio, el sexo hace referencia a esta parte biológica de anatomía, fisiología, morfología, y el género hace esta parte al comportamiento en la sociedad, que son las ideas, los valores, y ahora sí, cómo la sociedad considera que debe ser según el sexo. Muchas gracias, Indra. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la página. Estamos a sus órdenes aquí en el Instituto Ciudadense de la Mujer. Gracias.